Continuamos con esta iglesia diocesana en este ciclo del Dabar. La palabra está bien cerca de ti. Hoy vamos a asumir el reto de estudiar con algunas líneas el libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Hasta el momento hemos visto los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como un género literario especial. Para algunos, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro histórico del Nuevo Testamento. No porque los evangelistas no hayan dado historia, sino porque este es un género netamente histórico, por las realidades que enuncia y las realidades que presenta. Para entender este libro de los Hechos de los Apóstoles es necesario comprender cómo Lucas juiciosamente hizo la obra completa en 2 volúmenes. Primer volumen, el Evangelio. Segundo volumen, el libro de los Hechos. El Evangelio, la doctrina; el libro de los Hechos, cómo se llevaba a la práctica a nivel personal y en las pequeñas comunidades la doctrina del Evangelio. Por eso los Hechos, por muchos siglos en la historia del exégesis, se ha entendido como el Evangelio del Espíritu Santo o el Evangelio de la Iglesia, porque la Iglesia, esa comunidad cristiana, la protagonista. Este libro de los Hechos implica a nivel histórico, desde el momento de la ascensión de Jesús a los cielos hasta la expansión de la Iglesia en la ciudad de Roma, que era en el momento la capital del paganismo. Y fue el gran reto de Pablo llegar hasta Roma para evangelizar y para anunciar. Este libro de los Hechos es entendido como una especie de puente que nos conduce desde los evangelios hasta todo el género epistolar o de las cartas que encontramos en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, la de Pablo, la carta del apóstol Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Es un puente que nos va a comunicar con estos 2 otros bloques de la Sagrada Escritura. Si quisiéramos definir el libro de los Hechos, tendríamos que decir que es un tratado histórico. Por eso decíamos que es uno de los pocos libros históricos del Nuevo Testamento como historia, como la conocemos hoy, que implica el tema del origen, crecimiento, persecución y expansión de la Iglesia. Es un libro bien interesante que muchos de ustedes que están en procesos de formación en la fe, en grupos, en movimientos de espiritualidad, en comunidades de evangelización, estamos llamados a leerlo constantemente, porque ahí encontramos todos los altibajos de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestros grupos, porque así fue también la iglesia naciente. Y ahí encontraremos muchas pistas para salir de esos pantaneros en los cuales a veces nos metemos en nuestros grupos y comunidades, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo se originó la iglesia, cómo creció, los primeros problemas que tuvo que experimentar de enemigos exteriores, pero otras veces de enemigos desde dentro, que creaban división, y cómo la iglesia se fue estructurando a pesar de tantas luces y sombras. Si quisiéramos tener un versículo central del libro de los Hechos, sería capítulo 1, versículo 8, donde dice el texto: y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso el libro de los Hechos lo que intenta es despertar nuestra capacidad de ser testigos. Y el testigo no puede hablar de las cosas que no ha vivido o ha visto. El testigo tuvo que haber experimentado para poder compartirlo y hablar de eso. Tal vez una de las grandes fallas en la historia del cristianismo ha sido que hemos recibido la experiencia de fe de otros y las hemos asumido como propias sin haber tenido experiencia personal. Y por eso a veces nuestro testimonio no funciona. Un testimonio ungido es cuando yo he experimentado la obra de Dios en mi vida y así la transmito. Esa es toda la historia de los Hechos de los Apóstoles. Cómo los discípulos, esas primeras comunidades cristianas, tenían experiencia del resucitado y así lo compartían. No eran doctores de teología, no eran grandes eruditos, simplemente compartían la experiencia de Dios en su vida y eso era suficiente para ayudar a la conversión de otros. Por eso
este tema central del libro de los Hechos, pues más que doctrinal, es toda una realidad pastoral que tiene que ayudarnos en el crecimiento y en nuestra propia pastoral parroquial y personal. Fue escrito más o menos hacia el año 65 después de Cristo. El lugar de la escritura pues todavía no se ha definido con claridad, pero sí sabemos que incluye más o menos 30 años esta narración, desde el año 30 después de Cristo hasta el año 60, desde la ascensión de Jesús hasta la llegada de Pablo a Roma. Ahora veremos cómo Roma fue una de las grandes obsesiones del apóstol Pablo, en el buen sentido de la palabra. Si quisiéramos hablar de un destinatario a quien se dirigió Pablo con el libro de los Hechos, al inicio en el capítulo 1 encontramos esta afirmación: me dirijo a ti, querido Teófilo. Ese Teófilo aparece allí con mayúscula. Para algunos es una persona concreta, con ese nombre tan particular. Para otros es un nombre simbólico. Teófilo en la lengua griega significa amigo de Dios. ¿Qué quería decir entonces el evangelista Lucas? El que quiera ser amigo de Dios, viva esto que viene a continuación. Es muy interesante esa realidad que hace el evangelista, porque Lucas nos invita a crecer en familiaridad y en amistad con Dios para poder dar testimonio de Él. Un propósito que ya estaba enunciado también en el mismo Evangelio según San Lucas, para que el amigo de Dios, el Teófilo, tenga conocimiento completo de la verdad. La verdad cristiana, recordamos, no es un argumento bien elaborado para decirlo. La verdad del cristiano es una persona, la persona de Jesús. Él mismo se definió así: yo soy camino, verdad y vida. Por eso caminar en la verdad es caminar en Cristo. Anunciar la verdad es anunciar a Cristo. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Ese es en el fondo todo el sentido y el objetivo que tiene Lucas para este libro de los Hechos. Hay dentro del libro de los Hechos la reflexión que hace el apóstol Pablo de sus propias experiencias de fe. Pablo es uno de los grandes protagonistas de los Hechos junto con el apóstol Pedro. Y por eso en el libro de los Hechos se narran lo que son conocidos como los viajes de Pablo, los viajes misioneros. Entonces recordemos que Pedro en el libro de los Hechos es descrito como aquel que se queda en Tierra Santa liderando el anuncio del Evangelio allí, literalmente en la boca del lobo, en la persecución judía, en la adversidad de esa tradición judía que quería descartar y martirizaron a tantos cristianos. Pablo, por el contrario, movido por el Espíritu, es enviado a anunciar a los paganos, a abrirse a zonas fuera de Tierra Santa, y para eso emprendió los viajes. Por eso Pablo es el gran patrono de los misioneros, de aquel que va en salida. Ahora estamos en la Iglesia de América Latina con este lema de ser discípulos y misioneros en salida en el marco de esta asamblea continental. Por eso Pablo es el gran patrono para acompañarnos en esas salidas. El primer viaje de Pablo está descrito en los capítulos 13 y 14 de los Hechos. Recorre la zona que hoy conocemos como Turquía: Perge, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todo lo que es hoy por hoy Turquía. Tuvo como compañero en ese primer viaje a un hombre llamado Juan Marcos, que más adelante será Marcos el Evangelista. Por eso Marcos bebió del apóstol Pablo todo el conocimiento de Cristo Jesús. Un viaje que él lo realizó entre el año 45 y 46 después de Cristo. Fueron casi 2 años en esta correría en la cual Pablo iba anunciando el Evangelio, dejando pequeñas comunidades lideradas por presbíteros para que garantizaran el seguimiento en la fe. El segundo viaje misionero está descrito entre los capítulos 15 y 18 de los Hechos de los Apóstoles. Un viaje que Pablo hace más o menos entre el año 48 y 51 después de Cristo. Tuvo como compañero a Silas, un viaje que les lleva a estar ya por largos periodos en algunas ciudades. Por ejemplo, en Corinto estuvo 1 año y medio. Pablo no era de aquellos misioneros que tiraba la semilla y salía corriendo. Esperaba un poquito que la semilla cogiera fuerza, no necesariamente para ver los frutos tal vez nunca los vio Pablo, pero sí los cultivó la iglesia posterior a Pablo, pero sí hacer procesos de seguimiento, de profundización con ellos, y en Corinto permanece 1 año y medio.
El tercer viaje de Pablo está descrito en los capítulos 18 al 21, un viaje que hace más o menos hacia el año 53. Poco más largo este viaje en extensión, pero también en tiempo. 2 años completos duró este viaje del apóstol Pablo. Cuando hablamos de estos viajes, pues a veces nos pueden parecer muy sencillos, porque estamos pues en pleno siglo XXI, pero es que las condiciones de los viajes de Pablo eran muchos navegando, otras veces a pie, otras veces en cabalgadura, viajes difíciles que desgastaban para llegar a ciertos lugares y encontrar un puñadito y anunciar y darse cuenta que nadie acogió el evangelio y seguir la correría. Eran viajes misioneros difíciles. Por eso Pablo es el testigo del tesón cristiano, donde uno tiene que soltarse de las multitudes y comenzar a pensar en la eficacia del evangelio en pequeño, en personas concretas. Se siembra la semilla y ahí comienza a expandirse poco a poco. Si quisiéramos hacer un resumen del libro de los Hechos, pues además de los viajes de Pablo tenemos 2 eventos interesantes. El concilio de Jerusalén, que es narrado en el capítulo 15, primer concilio de la iglesia, tema bien interesante. Comenzaron a haber algunos conflictos. Al cristianismo llegaron personas por 2 caminos. Unos habían sido judíos, se habían bautizado y ahora eran cristianos. Eso se llamaban judeocristianos. Este era un grupo mucho más piadoso, tenían experiencia de oración, experiencia de reunión de culto, experiencia de templo, conocían las escrituras, en el Antiguo Testamento obviamente. Por otro camino llegaron paganos, que nunca habían creído en Yahvé, que creían en falsos dioses, se bautizaron y se hicieron cristianos. Venían de una vida más relajada, poco acostumbrados a la vida espiritual, poco acostumbrados al culto, totalmente ignorantes de las escrituras. Hubo un conflicto en 2 vertientes. El primero era que los judeocristianos miraban por encima del hombro a los paganos convertidos. Ellos se creían los cristianos de primera y los paganos convertidos cristianos de quinta. Y comenzaron a haber conflictos y Pablo tiene que salir al paso invitándolos a reconocerse como hermanos. Pero el gran conflicto del concilio de Jerusalén era, bueno, si un pagano se quiere hacer cristiano, ¿qué hay que exigirle? Algunos decían, pues si quiere ser cristiano, que primero se circuncide y se haga judío, y después se bautice y se haga cristiano. Eso lo pensaba Pedro y algunos discípulos. Pablo, más conocedor de las escrituras, de las tradiciones, decía, hombre, si un pagano se quiere hacer cristiano, basta con el bautismo, donde está la plenitud de todo, incluso del Antiguo Testamento. Pero Pablo no quería tomar decisiones solo. Pablo respetaba la autoridad que Cristo le había dejado a Pedro y por eso decide ir hasta Jerusalén a conocer a Pedro y a consultarle el caso. Y en ese capítulo 15 hubo un enfrentamiento verbal muy difícil. Se alteraron los ánimos entre Pablo y sus compañeros y Pedro y los otros discípulos. Cada uno literalmente ranchado en su posición. Tuvieron que invocar al Espíritu, llegar a un consenso y Pedro tiene que hacer la definición solemne. A partir de ahora, si un pagano se quiere hacer cristiano, solamente se le va a exigir el bautismo y que deje las prácticas propias de los paganos, pero no se les va a exigir la circuncisión. Esa fue la definición global. Más adelante el libro de los Hechos va a presentar algunas discrepancias porque Pedro quedó con un dolor en el corazón por la no circuncisión. Y a escondidas de Pablo, algunos paganos les exigían la circuncisión. Cuando estaba Pablo de visita, Pedro se comportaba excelente. Pero cuando Pablo se iba, incluso Pedro visitaba casa de paganos y Pablo lo acusó de simulación, de ser falso. Por eso esa primera iglesia tuvo conflictos, pero no se destruyó. En medio de la humanidad de cada uno de estos líderes, alcanzaron comunión y consenso. Y junto al concilio de Jerusalén, el otro gran evento es el viaje de Pablo a Roma. Decíamos al inicio, la obsesión de Pablo era llegar a Roma, que era capital del paganismo. Pablo era un hombre de retos y obviamente buscaba lugares, sobre todo que fueran puertos, para anunciar el evangelio. Como a un puerto llega gente de todo el mundo, está por unos días y luego se va, Pablo entendió, siembra el evangelio en un puerto y así se difunde fácilmente en el mundo entero. Y por eso usaba esa estrategia. Y obviamente, como sucede hoy en las zonas de puerto, hay un desbarajuste en costumbres, en valores, en moral. Por eso no era tan fácil anunciar. Sin embargo, Pablo tomó el reto.
y el último reto era llegar a Roma, capital del paganismo. Se esforzó, movió los hilos, llegó a Roma, pero llegó preso. No evangelizó porque allá le cortaron la cabeza, allá fue martirizado. Pero el testimonio de Pablo en Roma favoreció que también el evangelio se sembrara allí y naciera una comunidad cristiana. Este viaje lo hizo Pablo, quedó en prisión durante 3 años, años 58, 59 y 60. En el año 60 pues es martirizado, le cortan la cabeza allá en ese lugar, cuando algunos puedan ir, donde está la Basílica de San Pablo extramuros. Fuera de los muros de Roma hacían los sacrificios. Ya le cortaron la cabeza a Pablo. Dice la tradición que cuando le cortan la cabeza, esa cabeza rebotó como un balón y pegó 3 golpes. Y en cada lugar donde pegó golpe la cabeza del apóstol Pablo nació una fuente, que era un milagro en una zona tan desierta como es esa zona de los exteriores de Roma. Para ir concluyendo con esta alusión de los hechos, quisiera resaltar algunas ideas fundamentales de todo el texto. La primera es que ciertamente en ninguna parte del libro de los Hechos aparece ese título. Fue más adelante la tradición de la Iglesia la que le dio el título de Hechos o Actos de los Apóstoles, por ahí en el siglo II, para que tengamos en cuenta ese evento. Algunos lo han titulado el Evangelio del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el protagonista de toda la obra evangelizadora. Otros lo han llamado el Evangelio de la Iglesia, la buena nueva de la Iglesia naciente, donde se describe la vida de esas primeras comunidades cristianas. En medio de luces y sombras fueron adelante, fueron anunciando, fueron acogiendo el Evangelio y transmitiéndolo. El libro de los Hechos deja un gran mensaje y es la tarea misionera que tiene cada bautizado y que tiene la Iglesia como institución. Ahora en estos últimos años, en virtud de las últimas conferencias episcopales, sobre todo en Aparecida, se ha ido exaltando el carácter misionero. La Iglesia no hace misión de vez en cuando, la Iglesia es misionera por esencia. No se entiende una iglesia que no haga misión, es decir, que no salga a anunciar el Evangelio a otros para traerlos hasta el Señor. 2 grandes personajes, Pedro y Pablo, 2 grandes sedes y lugares, Jerusalén y Antioquía. Jerusalén sede de Pedro, Antioquía sede de Pablo, para ir anunciando el Evangelio a los paganos. Es un libro que está marcado por muchas citas del Antiguo Testamento, porque Pablo era un conocedor excelente de las Escrituras y va citando algunos eventos del Antiguo Testamento para ir confirmando la misión cristiana. Finalmente, yo quisiera resaltar allí en el libro de los Hechos una experiencia de Pablo, para algunos una salida en falso, para otros una oportunidad de reinventarnos, que está tan de moda la palabra. Pablo en algún momento de su predicación, en el capítulo 17, va a Atenas, capital de la filosofía y capital del carácter religioso de esa zona. Había en Atenas un lugar llamado el Areópago. En el Areópago era un templo multidimensional donde había imágenes de todos los dioses conocidos. Y aquellos dejaron allá un nicho sin imagen con un título, al Dios desconocido, por si de pronto algún Dios les había quedado por fuera y tuviera el espacio para poner su imagen. Cuando llega Pablo a Atenas, al Areópago, a predicar, hace una hermosa predicación. Toma todo el Antiguo Testamento, hace un resumen, lo aplica a Cristo Jesús, la gente estaba atenta. Pero cuando Pablo dijo, ya este Cristo lo crucificaron y resucitó de entre los muertos, cuando Pablo habló de resurrección, que es el centro del anuncio cristiano, unos se burlaron y otros dijeron, de esas tonterías te escucharemos después. Y todos se fueron. Tanto esfuerzo para nada. Y cuando anuncia el centro, la gente no le creyó. Para algunos fue el gran fracaso de Pablo, el Areópago. Para otros fue una forma de repensar cómo presentar el Evangelio. Por eso nosotros puede ser que a veces hagamos muchas acciones pastorales, como sacerdotes, como laicos, como institución. Y a veces uno dice, pero tanto esfuerzo para 2 viejitas, ¿sí vale la pena seguirse esforzando? Pablo nos invita a eso, a dejar que el Evangelio nos ayude por la fuerza del Espíritu, que es el gran protagonista, a reinventarnos para que esa iglesia siga siempre siendo misionera y siga dando fruto abundante, no tanto por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu en nosotros.